Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la presentación del trabajo final de grado de Rodrigo y José Luis, el cual les va a acreditar para acceder al título de ingeniero en electrónica. Este trabajo va a ser analizado por la mesa examinadora, que hoy está compuesta por la doctora ingeniera Miki Saito, la profesora ingeniera Aurora Núñez, y quien les habla el ingeniero Oscar Resquim. Ustedes tienen un tiempo determinado para la presentación. Posterior a eso, si la mesa considera, les va a hacer algunas preguntas sobre el trabajo presentado. Y no queremos olvidar también a los presentes, por favor, si tienen sus celulares, si pueden poner en silencio para no interrumpir a los alumnos, ¿verdad? Pueden empezar. Buenas tardes, miembros de la mesa examinadora, familiares, amigos. Nosotros somos Rodrigo Caballero, José Cáceres. Nuestra tutora es la profesora ingeniera Aurora Núñez. Nuestro tema es estudio de la tecnología 5G basada en la especificación del estándar de radio 3GPP 5G. A continuación, comenzamos la presentación. Actualmente existen empresas trabajando en el desarrollo de las redes inalámbricas 5G mediante investigaciones, pruebas y despliegues ya disponibles comercialmente, con el fin de mejorar las redes de las capacidades actuales. El objetivo principal de las redes anteriores es la comunicación de personas. La velocidad 5G está claramente orientado más allá. Con esta tecnología se busca una conexión masiva de dispositivos donde todos los que nos rodean estén conectados entre sí en tiempo real y con capacidades mucho mejores a las disponibles actualmente. Dado que existe la necesidad de contar con textos que permitan conocer los recientes avances, las tecnologías actuales, con una documentación actual correspondiente y una base teórica bastante amplia, en este trabajo se pretende producir un documento guía, el cual pueda brindar una herramienta de información con fines académicos y también técnicos, para reducir así la brecha tecnológica y ayudar a acelerar la llegada de esta nueva tecnología al Paraguay. Ante la creciente cantidad de dispositivos móviles conectados, la alta demanda del ancho de banda y la baja latencia deja en evidencia que las redes de cuarta generación no tienen las capacidades suficientes para dar un servicio de calidad ante la creciente demanda de dispositivos móviles conectados. Los teléfonos inteligentes generan la mayor parte de tráfico de datos móviles a nivel mundial y se prevé que para el 2024 se tenga 131 exabytes por mes. Dicho crecimiento de tráfico de datos móviles está siendo impulsado principalmente por la cantidad de suscripciones de telefonías móviles. De acuerdo a esta perspectiva del tráfico de datos móviles, debemos tener en cuenta la situación actual del Paraguay para así conocer las limitaciones de nuestras redes actuales debido a la congestión de la red. El objetivo de dicho trabajo es realizar un estudio de la tecnología 5G basado en la especificación del estándar de radio 3GPP 5G hasta la versión 15. Los objetivos específicos trazados en este trabajo son identificar las ventajas, limitaciones y posible aplicación de la tecnología 5G, estudiar el funcionamiento, los requerimientos técnicos de la tecnología 5G, estudiar la arquitectura y seguridad de la tecnología 5G, realizar un análisis comparativo entre 4G y 5G, elaborar recomendaciones sobre el uso del espectro de frecuencias para la expansión de las redes 5G en el Paraguay. Cada nueva generación de redes inalámbricas trae mayor velocidad y más funcionalidades a nuestros dispositivos móviles. Con la primera generación se caracterizó por ser exclusivamente para la voz con una velocidad de 2,4 kilobits por segundo. La segunda generación se caracterizó por pasar de tecnología analógica a digital con servicios de voz digital y mensaje de texto con una velocidad de 64 kilobits por segundo. La tercera generación se caracterizó por una convergencia de voz y datos
con acceso inalámbrico a Internet, con una velocidad de 2 megabits por segundo. La cuarta generación se caracterizó por una mayor velocidad, mayor calidad, con servicios basados en IP y con una velocidad de 100 megabits por segundo en movimiento y 1 gigabit por segundo sin movimiento. La quinta generación se caracteriza por ampliar sus servicios de Internet móvil a Internet de las cosas, con una reducción del consumo energético, con una mayor velocidad de 10 a 100 veces mayor que las tecnologías anteriores y una baja latencia. Ya hay una hoja de ruta de lo que se espera que sea la sexta generación, que cumple con ciertos requerimientos, que serían la velocidad de 1 terabit por segundo, la baja latencia de menos de 1 milisegundo, amplia frecuencias de 73 GHz, 140 GHz, 1 THz y 140. El proyecto de asociación de tercera generación 3GPP es el organismo de estándares de la industria móvil que en conjunto con los operadores y proveedores de servicios participan en el proceso de especificación. El 3GPP une a 7 organismos de estándares que son la Asociación de Industria y Negocios de Radio, la Alianza para Soluciones de la Industria y Telecomunicaciones, la Asociación de Normas de Comunicaciones de China, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, la Sociedad de Desarrollo de Estándares de Telecomunicaciones, Asociación de Tecnología de Telecomunicaciones y el Comité de Tecnología de Telecomunicaciones. El 3GPP va actualizando y expandiendo sus capacidades en una serie de versiones. No todo el sistema se especifica, dejando algunos aspectos a criterio de cada diseñador. Continuando con la presentación, se detallan las tecnologías claves para la quinta generación de redes móviles. Como toda evolución de las generaciones móviles, la tecnología 5G trae consigo varios cambios en la capacidad de las redes, en comparación con las generaciones anteriores. Para cumplir con todos los objetivos trazados de mayores velocidades de transmisión de datos, mayor eficiencia espectral, menores tiempos de latencia, mayor eficiencia energética y dar un soporte a una conexión masiva de dispositivos, es necesario el uso de nuevas tecnologías que emergen para dar cumplimiento a dichos objetivos. Las tecnologías claves para 5G son el uso del espectro radioeléctrico en el rango de frecuencia de ondas milimétricas, la densificación de la red utilizando células pequeñas, la tecnología MIMO masivo, técnicas de conformación de haz o beamforming y la transmisión en modo full duplex. La primera de ellas respecta al uso del espectro radioeléctrico, que es un recurso natural mediante el cual viajan las ondas electromagnéticas en el espacio. Este espectro es dividido en bandas de frecuencia dependiendo de la aplicación en la que se va a utilizar, desde transmisión de televisión, comunicaciones móviles, hasta rayos X. Hasta hoy día, las tecnologías móviles actuales han utilizado este espectro radioeléctrico en el rango de frecuencias menores a 6 GHz, pero con el aumento constante de la demanda de datos y la conexión masiva que aumenta día a día en la red, este rango será insuficiente para cumplir con las necesidades de la quinta generación. Por lo tanto, se propone utilizar frecuencias superiores a este rango, específicamente en el rango de ondas milimétricas. El principal atractivo del uso de esta tecnología se basa en el gran espectro disponible en este rango, que dotará a la red con mayor capacidad de transmisión de datos y mayor capacidad para conexión de dispositivos. Pero esta tecnología también trae consigo varios inconvenientes técnicos, principalmente en la propagación de las ondas electromagnéticas, que no pueden atravesar obstáculos con dimensiones mayores o iguales a su longitud de onda. En este caso, las ondas electromagnéticas no pueden atravesar obstáculos cotidianos como las paredes, los edificios, árboles, etc. También presentan otro inconveniente, como el que se puede observar en la siguiente fórmula de pérdida en el espacio libre. Independientemente de la distancia entre el transmisor y el receptor, analizando el segundo término de la ecuación, realizando una comparación para frecuencias de 2 GHz y de 28 GHz,
se observan atenuaciones de 23,9 decibeles, lo que hace que esta tecnología sea conveniente utilizar para enlaces de corto alcance. Otra tecnología clave para la tecnología de quinta generación es la densificación de la red utilizando células pequeñas. El concepto principal de un sistema celular se basa en dividir el territorio total al que se pretende brindar cobertura en pequeñas subáreas denominadas células o celdas. Esto se realiza de manera a dar un uso más eficiente al espectro radioeléctrico utilizando los mismos canales de radiofrecuencia en diferentes células separadas entre sí por una distancia suficiente para evitar interferencia con canal entre ellas. Esta distancia mínima se puede calcular mediante la fórmula que se puede observar dependiente del radio de cobertura de cada celda y también del patrón de reutilización de frecuencias de la red. En este caso se observa un ejemplo de un patrón de reutilización de 7 canales de frecuencia. El principal atractivo de uso de esta tecnología para 5G se basa en el inconveniente visto en la tecnología anterior de atravesar obstáculos de las ondas milimétricas. Por lo tanto, esto se puede solucionar realizando un despliegue masivo de células pequeñas alrededor del territorio, de tal manera que cuando un usuario se desplace a través de un obstáculo, su dispositivo pueda intercambiar automáticamente de una estación base a otra con una señal adecuada. La siguiente tecnología clave para 5G es la tecnología conocida como MIMO masivo, que es la evolución de una tecnología de múltiples entradas y múltiples salidas que ya es utilizada en las redes móviles actuales. MIMO masivo multiplica esto utilizando en las redes actuales aproximadamente una docena de elementos transmisores y receptores por cada estación base. Para MIMO masivo se pretende dotar a la red con cientos de elementos transmisores y receptores por cada estación base. Básicamente, al contar con una mayor cantidad de elementos, se puede focalizar la red de manera más precisa, focalizando la energía, dotando así a la red con menor interferencia y mayor eficiencia espectral y energética. Al realizar un despliegue con la tecnología vista anteriormente de MIMO masivo, si utilizamos antenas omnidireccionales, podrían suponer múltiples problemas de interferencia entre los transmisores. Por lo tanto, otra tecnología que emerge para solucionar este inconveniente es la técnica de conformación de haz o beamforming, que es una técnica de procesamiento digital de señales en el cual la estación base puede calcular la ubicación y la posición exacta de cada dispositivo que se comunica con la estación base. Ella, mediante procesamiento digital de señales, puede focalizar la red, las señales, de tal manera que presenten una interferencia constructiva en algunos ángulos y presente interferencia destructiva en otros ángulos, logrando así focalizar directamente cada señal para cada dispositivo en particular. Otra tecnología clave para 5G es la transmisión en modo full duplex o duplex completo. Las redes móviles actuales ya han utilizado técnicas de duplexación para la transmisión y recepción de paquetes. Una de ellas es la duplexación por división de tiempo, que se puede observar, que realiza la transmisión y recepción de paquetes de datos de forma simultánea, utilizando un solo canal de radiofrecuencia, pero lo hace en distintos intervalos de tiempo. Esto supone grandes tiempos de retardo en la red, que es un inconveniente de esta técnica. Otra técnica ya utilizada actualmente es la duplexación por división de frecuencia, que soluciona el problema visto anteriormente, pero lo realiza utilizando dos canales diferentes para la transmisión y recepción simultánea de los paquetes de datos, realizando así un uso que no es eficiente del espectro radioeléctrico. Para 5G se pretende realizar la transmisión y recepción de los paquetes de datos de forma simultánea y solamente utilizando un canal de radiofrecuencia, logrando así menores tiempos de latencia y una mayor eficiencia espectral. Esto es posible utilizando circuitos circuladores de fase, como el que se observa en la figura, que eliminan la interferencia entre las dos señales que viajan
sobre el mismo radiocanal de frecuencia. Este circuito está basado en tecnología CMOS y utilizando transistores de silicio. Continuando con la presentación, gran parte de la arquitectura 5G se encuentra virtualizada. Una característica principal son las redes definidas por software que permiten diseñar y gestionar redes separando el plano de control del plano de usuario, consiguiendo así redes más programables y automatizadas, virtualizando la red e independizándola de la infraestructura física. Otra característica es la virtualización de funciones de red que permite añadir capacidades requeridas y eliminarlas cuando no sea necesario. Desde el punto de vista del operador, esto reduce los costos de operación y costos de capital. Otra característica es la segmentación de red que establece el establecimiento de múltiples redes lógicas sobre una misma estructura física. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es cómo se realizarán los primeros despliegues en el Paraguay. Existen dos maneras de realizar el despliegue: la arquitectura autónoma o standalone o la arquitectura no autónoma o no standalone. En la arquitectura no standalone o no autónoma tenemos el núcleo de paquete evolucionado, la estación base evolucionada que actúa como nodo maestro y se conecta a la nueva antena, la estación base de nueva generación, que actúa como nodo esclavo o nodo secundario. Las formas de implementación son dos: empleando el núcleo físico o empleando el núcleo virtualizado para cumplir con los requerimientos de la nueva radio de 5G. El otro tipo de despliegues es la arquitectura autónoma, en donde tenemos el núcleo de nueva generación que se conecta a la estación base y que es independiente de la red 4G. El 3GPP define 13 opciones de arquitectura, las cuales clasifican numéricamente, las cuales son 5, de las cuales las opciones 5, 6, 8 y 8A se consideran improbables y la opción 1 es la red 4G actual. Entonces, la clasificación de la radio autónoma, tenemos la opción 2, en donde tenemos el núcleo de nueva generación que se conecta a la estación base de nueva generación en nuestro dispositivo móvil. Las demás opciones, que son las opciones no autónomas, de las cuales se recomienda la opción 3X debido a que se cuentan con el núcleo de paquete evolucionado de la red actual 4G. Además, se utiliza el núcleo de nueva generación de 4G, que sería el nodo maestro, y se conecta a la estación de nueva generación. Se recomienda esta opción debido a que el nodo maestro actúa solamente, es el encargado de la interfaz de control. De esta manera se evitan los costos de actualización de hardware en dicha antena. El núcleo 5G está en gran parte virtualizado y consta de varias funciones que están conectadas entre sí mediante interfaces lógicas. El núcleo, la función de plano de control está separada de la función de plano de usuario, lo que facilita la flexibilidad de la red. Uno de los puntos importantes en cuanto a la seguridad son los principales procedimientos de seguridad, que son la autenticación primaria o autenticación de acceso, autenticación mutua, en donde se autentica el equipo usuario con la red. Esto ocurre cuando se enciende el dispositivo por primera vez. La autenticación secundaria se basa en la autenticación externa al operador. El operador delega la autenticación a un tercero. Esto se realiza mediante el número de usuario y contraseña. Otro mecanismo importante es la seguridad de dominio de red,
que intercambia de forma segura datos de señalización y de datos de usuario entre funciones. El 5G amplía sus servicios de privacidad contra ataques utilizando la identidad permanente del suscriptor, que es una clave raíz del módulo de identidad del suscriptor universal, el cual se cifra obteniendo así la identidad oculta del suscriptor para posterior ser enviada por la red. Una vez que es recibida en la red local, la función de ocultamiento de identidad del suscriptor se encarga de descifrar y obtener la identidad permanente del suscriptor. A continuación se presentan los principales casos de uso, escenarios de despliegue y potenciales aplicaciones de la tecnología 5G. La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha definido 3 casos de uso principales para la tecnología móvil de quinta generación. La primera de ellas es el caso de uso de la banda ancha móvil mejorada, que tiene como objetivo satisfacer el aumento constante de la demanda de datos, basándose principalmente en las aplicaciones de las descargas masivas de datos y de video. El siguiente caso de uso definido son las comunicaciones masivas de tipo máquina, en la cual la red 5G proporciona una conexión múltiple para dispositivos y una escalabilidad para conexiones futuras. Este caso de uso se caracteriza por la transmisión de pequeños paquetes y una cobertura amplia que se priorizan por encima de la velocidad de datos. En este caso, la comunicación se realiza entre máquinas con una participación nula o casi nula del ser humano. El siguiente caso de uso son las comunicaciones de gran fiabilidad y baja latencia. En este caso, los enlaces deben tener una fiabilidad de conexión de un 99,9% y tiempos de latencia que permitan aplicaciones en tiempo real. Son llamadas aplicaciones críticas y como ejemplo se tienen la aplicación en medicina en tiempo real y también la conducción de automóviles de forma autónoma, en los cuales cualquier indicio de desconexión supone riesgo de accidentes y pérdidas humanas. Visto anteriormente los casos de uso, se pueden presentar múltiples escenarios de despliegue de la tecnología 5G. En este trabajo final de grado se presentan las principales de ellas. El principal escenario presentado es el escenario de despliegue de puntos de acceso en interiores. Para este caso se presenta un diseño en el cual se realiza un diseño a una sola capa utilizando microceldas con frecuencias portadoras posibles de 3.5 GHz con un ancho de banda máximo de hasta 20 MHz. También se pueden utilizar las bandas de 26 GHz, 28 GHz y 70 GHz con un ancho de banda máximo de 1 GHz respectivamente. Para este diseño se propone una distancia máxima entre sitios de 20 metros. También se propone utilizar la tecnología vista anteriormente de MIMO masivo para hacer uso de todas sus capacidades con un máximo de hasta 256 elementos transmisores y receptores por cada estación base. Para el equipo de usuario se recomienda el uso de la tecnología MIMO con un número máximo de hasta 32 transmisores y receptores. Para este escenario de despliegue se recomienda una distribución del equipo de usuario del 100% en ambiente interior con una máxima velocidad de 3 km por hora. El siguiente escenario de despliegue presentado en este trabajo es el ambiente urbano denso, que va enfocado a las principales ciudades. Para este caso, se recomienda un diseño a 2 capas utilizando una macrocelda para una cobertura amplia y en conjunto con microceldas que dotarán a la red de mayor capacidad de acuerdo a la demanda necesitada. Para el caso de la capa de macroceldas se recomienda una frecuencia portadora aproximada de 4 GHz en la cual se podría utilizar la red que ya ha sido identificada de 3.5 GHz con un ancho de banda de hasta 200 MHz. Para el caso de las microceldas se recomienda una frecuencia portadora alrededor de 30 GHz en las cuales se podrían utilizar las bandas de 26 GHz o 28 GHz específicamente con hasta 1 GHz de ancho de banda. Para este caso
se recomienda una distancia máxima entre sitios por macrocelda de 200 metros y una distribución de microceldas que puede ser utilizada de 3, 6 o 10 microceldas por cada macrocelda de acuerdo a la demanda necesitada. También se recomienda el uso de la tecnología MIMO masivo con hasta 256 elementos transmisores y receptores por cada estación base. Para el equipo de usuario, también se recomienda el uso de hasta 32 elementos transmisores y receptores. En este caso, se recomienda una distribución de equipo de usuario de 80% en interiores con una velocidad máxima de 3 km por hora y el 20% en el espacio libre con una velocidad máxima de 50 km por hora. El siguiente escenario presentado en este trabajo es el escenario de despliegue en ambiente rural. Este escenario se caracteriza por una cobertura amplia que se prioriza ante la velocidad de datos. Para este caso, se recomienda un diseño a una sola capa utilizando una macrocelda con las frecuencias portadoras posibles de 700 MHz con un ancho de banda máximo de hasta 20 MHz. También se podría utilizar la banda de 3.5 GHz con un ancho de banda máximo de hasta 1 GHz. Y también se propone un diseño de una combinación entre las bandas de 700 MHz y la banda de 2 GHz. Para este escenario, la distancia entre sitios recomendada para el caso 1 y 3 es de hasta 5.000 metros entre estaciones base y para el caso 2 de 1.732 metros. Para este escenario también se recomienda el uso de la tecnología MIMO masivo con hasta 256 elementos transmisores y receptores. Para el equipo de usuario se recomienda el uso de hasta 8 elementos transmisores y receptores. En este escenario se recomienda una distribución del equipo de usuario de 50% en interiores con velocidad máxima de 3 km por hora y 50% desplazados en el espacio libre con una velocidad máxima de hasta 120 km por hora. Continuando, las principales aplicaciones son las fábricas automatizadas donde almacenan y procesan las informaciones en tiempo real con una latencia de 1 milisegundo y una alta fiabilidad. En caso de ocurrir un error, las maquinarias pararían inmediatamente. Otra aplicación en la medicina para las consultas de enfermedades crónicas. Además, en el 2019 se realizó la primera cirugía asistida en España. También en ese año, en China se realizó la primera cirugía con robots a una distancia de 137 kilómetros de distancia. Las ciudades inteligentes almacenan y se conectan entre sí, donde los sensores están comunicados, ya sean con las estaciones de servicios, con la ubicación, Wi-Fi, automóviles, semáforos. Se conocería actualmente dónde hay un estacionamiento libre disponible. En los estadios, de acuerdo a la densidad de la población, actualmente no se tiene cobertura. Con la tecnología 5G se tendrá una velocidad de 100 megabits por segundo. Con los vehículos autónomos se almacenan y se actualizan los datos. En este caso se comunican, un vehículo tiene la capacidad de comunicarse con otro vehículo de acuerdo a los sensores y almacenar las condiciones de peligro. Con esto conseguimos una reducción de los accidentes. Realidad virtual y aumentada. Con la realidad virtual es todo el entorno creado por en redes digitales, que serían los videojuegos. La realidad aumentada mezcla el entorno físico con lo virtual. En este caso sería Pokémon Go, un juego creado. Para cumplir con estas aplicaciones debemos conseguir ciertos requerimientos técnicos. Para los requerimientos de ancha de banda móvil necesitamos en el enlace descendente una velocidad pico de hasta 20 gigabits por segundo, un pico de eficiencia espectral de 30 bits por segundo sobre hertz, una tasa experimentada por el usuario de hasta 100 megabits por segundo,
una capacidad de tráfico de área de 10 megabits por segundo sobre metros cuadrados, una latencia del plano usuario de 4 milisegundos, una latencia del plano de control de hasta 10 milisegundos y una velocidad de hasta 500 kilómetros por hora. En otra categoría, para comunicaciones tipo máquinas y comunicaciones ultra fiables de baja latencia, necesitamos que la latencia del plano usuario sea de 1 milisegundo, la latencia del plano de control de 10 milisegundos, la densidad de conexión de hasta 1 millón de dispositivos conectados por kilómetros cuadrados, una fiabilidad del 99,999%, tiempo de interrupción de 0 milisegundos y una duración de la batería de hasta 10 años. Una vez conocidos los requerimientos de la tecnología 5G, hacemos una comparación con las redes 4G, donde encontramos que la velocidad de datos experimentada por el usuario es de 100 megabits por segundo, se mejora la eficiencia espectral 3 veces mejor, se aumenta la velocidad o la movilidad de hasta 500 kilómetros por hora, se reduce la latencia a 1 milisegundo, la densidad de conexión se aumenta de 100.000 dispositivos a 1 millón de dispositivos por kilómetros cuadrados. Se mejora la eficiencia energética 100 veces mejor. La capacidad de tráfico en la zona es de 10 megabits por segundo por metro cuadrado. Y la principal característica de la máxima velocidad de datos es hasta 20 gigabits por segundo, con lo que se conseguiría descargar películas en cuestión de segundos. Para elaborar recomendaciones sobre el uso del espectro radioeléctrico para el despliegue de las redes 5G en el Paraguay, es importante, en primer lugar, realizar un análisis del estado actual del espectro radioeléctrico a nivel mundial y a nivel regional. El principal organismo de gestión del espectro radioeléctrico a nivel mundial es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que elabora recomendaciones para el uso de las diferentes bandas de frecuencia para cada servicio. Para esto, la UIT divide el mapa mundial en 3 regiones, como se puede observar en esta figura, en la cual el Paraguay se encuentra en la región 2, por lo tanto puede basarse en dichas recomendaciones para elaborar las atribuciones del espectro radioeléctrico. Una de las principales herramientas de la UIT para la identificación de nuevas bandas de frecuencia para los diferentes servicios son las convocatorias globales que se realizan cada 4 años y son conocidas como la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. La última de ellas se realizó en Egipto en el año 2019 y en ella se identificaron nuevas bandas de frecuencia para el uso del servicio móvil con miras a los despliegues de las redes 5G. En ella se identificaron las bandas de 26 GHz, la banda de 40 GHz, de 46 GHz y de 70 GHz específicamente para el uso del servicio móvil. La armonización del espectro a nivel regional. Para mayo del 2020, la asignación del espectro móvil entre los países de América Latina arrojó un promedio de 392 MHz entre los países de la región, que al compararlo con la recomendación para este escenario de la UIT de 1960 MHz para el 2020, podemos observar que solamente cumple con el 20% de dicha recomendación, demostrando así un retraso en la región de la armonización del espectro. En cuanto a despliegues de las redes 5G a nivel regional, en la siguiente figura se puede observar que en Sudamérica ya se encuentran desplegadas actualmente 30 redes de telefonía 5G, entre las cuales solamente 14 de ellas se encuentran disponibles comercialmente. La primera implementada en la región fue la implementada por Uruguay en el año 2019, brindando un servicio inalámbrico fijo utilizando la banda de frecuencias de 28 GHz. De las redes disponibles comercialmente, 12 de ellas se encuentran en el territorio de Brasil, implementadas por el operador Claro, utilizando una arquitectura no standalone, ya que hace uso de la infraestructura ya existente de su red LTE. La siguiente red disponible comercialmente se encuentra en Bogotá, Colombia, y fue implementada por el operador local DirecTV. En los demás países, como se puede observar, ya se encuentran también desplegadas redes 5G, pero estas se encuentran en estado de pre-lanzamiento o en estado de pruebas, excepto
en Venezuela y en Paraguay, que todavía no se cuenta con ninguna red desplegada oficialmente. Visto esto anteriormente y teniendo en cuenta el estado actual del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias del Paraguay, publicado por el ente regulador, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en este trabajo final de grado se elaboraron recomendaciones para el uso de algunas bandas de frecuencia con miras a los despliegues de la red 5G. La primera recomendada en este trabajo es la banda de 700 MHz, que ya es utilizada actualmente en las redes LTE, por lo tanto, sería fundamental su uso para los primeros despliegues, ya que se puede ahorrar un poco en los primeros despliegues. Y se puede observar que en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias ya se encuentra atribuido al servicio móvil totalmente. Otra banda recomendada en este trabajo es la banda de 3.5 GHz, que es la banda que mayormente se está utilizando a nivel global para los despliegues de las redes 5G. En el Paraguay, esta banda fue asignada al servicio móvil recién en el año 2019 por una resolución de la CONATEL. Y actualmente se encuentra con licencia para otros servicios en el Paraguay, pero ya la CONATEL ha fijado una fecha límite para la liberación de esta banda con miras a utilizarlo en la tecnología 5G. Esta fecha límite fijada fue para el 12 de enero del 2024. Como se puede observar también en la figura, también se encuentra atribuido completamente al servicio móvil, por lo tanto se podría utilizar para esta tecnología. Otra banda que fue identificada en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del 2019 fue la banda de 26 GHz, por lo tanto también recomendamos para su uso en las tecnologías 5G en el Paraguay. Pero como podemos observar, actualmente se encuentra atribuida al servicio móvil solamente en el rango de 25,25 y 27,5 GHz. Por lo tanto, también realizamos una recomendación al ente regulador de tal manera que se pueda alinear con el límite inferior de esta banda y poder hacer uso de todo el recurso disponible en esta banda. La siguiente banda recomendada en este trabajo es la banda de 28 GHz, que por más que no ha sido identificada en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, ya se utiliza en varios despliegues a nivel mundial y a nivel regional de las redes 5G, como es el caso de Uruguay, que implementó su red 5G utilizando esta banda de frecuencia. Y por último, recomendamos el uso de la banda más alta identificada en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, que también se puede observar que está atribuida al servicio móvil en el Paraguay. Un caso que causó mucha controversia en la población general durante los últimos meses es el efecto que podría causar las emisiones de las transmisiones de las estaciones bases de la tecnología 5G en la salud humana. El Paraguay cuenta con una normativa sobre protección ante la exposición a radiaciones no ionizantes que fue promulgada por un decreto presidencial número 10.071 en el año 2007, en el cual se aprueba la norma que establece los límites máximos permisibles basado en las recomendaciones de la Comisión Internacional sobre la Protección de las Radiaciones No Ionizantes, que se puede observar en la siguiente tabla. Como se puede observar, existen dos tipos de exposición y se despliegan parámetros para el máximo permisible de intensidad de campo eléctrico, intensidad de campo magnético y densidad de potencia de onda plana. Existen dos tipos de exposición, ya que el ocupacional está basado para los operadores que trabajan directamente con frecuencias y con transmisiones de radio eléctrica. Y el segundo tipo es para el público en general. Cabe resaltar que todos los despliegues en el territorio paraguayo se encuentran muy por debajo de estos límites máximos permisibles. Y la CONATEL realiza periódicamente revisiones de tal manera que se esté cumpliendo estos límites. Otro punto que cabe destacar es que al aumentar la frecuencia de operación en las comunicaciones móviles, la penetración en los tejidos humanos es mucho menor. Por lo tanto, como para la tecnología 5G se propone utilizar frecuencias más elevadas, se puede concluir que se tendrán menos riesgos en la salud en comparación con las redes móviles actuales.
A continuación presentamos las conclusiones y los trabajos recomendados a futuro. En este trabajo se realizó un estudio general de la tecnología 5G basado en las especificaciones del estándar de radio 3GPP hasta la versión 15. Se identificaron las ventajas, limitaciones y posibles aplicaciones de la tecnología 5G. Se realizó el estudio del funcionamiento y los requerimientos técnicos de la tecnología móvil de quinta generación. Se realizó el estudio de la arquitectura de red y la seguridad de la tecnología 5G. También se realizó un análisis comparativo entre 4G y 5G y se elaboraron recomendaciones sobre el uso del espectro de frecuencia para la expansión de redes 5G en el Paraguay. Los trabajos recomendados a futuro son diseñar una red 5G con densificación de small cell utilizando frecuencias de ondas milimétricas en el área metropolitana. Realizar un estudio económico para la implementación de la tecnología 5G en el Paraguay. Estudiar la tecnología de sexta generación basada en las especificaciones del estándar de radio 3GPP y estudiar los posibles efectos en la salud humana de la transmisión en el rango de frecuencias en terahertz para la tecnología 6G. Con esto concluimos nuestra presentación y quedamos a disposición de la mesa examinadora para las preguntas correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctora Miki. Muy bien presentado por ser una tecnología emergente, ¿verdad? Es bastante completo, ¿verdad? Y por eso personalmente le felicito de hacer un compendio bien simple, cosa que es bastante complicado este tema. Por eso la mayoría de los países tienden a, digamos, querer utilizarlo o aplicarlo, pero no es fácil, no es fácil. Entonces, les felicito por ese lado de hacer un buen compendio del trabajo y va a ser de utilidad para la persona que va a entrar en el ámbito de esta tecnología, ¿verdad? Y las recomendaciones que ha propuesto para la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Muchas gracias. Un poquito de pregunta en el sentido que de acuerdo a las investigaciones que ustedes hicieron, ¿existe algún dispositivo, me refiero, la implementación posible para que la frecuencia como 70 GHz pueda ser aplicado? Porque imagínense si es 70 GB, los dispositivos, las antenas van a ser casi invisibles, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿existe realmente o comercialmente, ¿verdad? Existe. Para que esto existe? Existe, profe, y justamente al utilizar mayor frecuencia, la implementación de las antenas reduce en su tamaño. Sí. Por eso también es una de las ventajas que se pueden implementar a lo largo de las ciudades sin afectar visualmente con las small cells. Y ese es el caso de la tecnología que ya existe para esa frecuencia. Sí, es un poco impensable en el sentido que las generaciones tienen que dimensiones acostumbramos, milimétricas, sí, son muy pequeñas. de 3 hasta tal vez 10 gigas, ¿verdad? Ustedes saben que la antena parabólica en la primera, ¿verdad?, tenía 30 metros y manejaban de 2 a 6 gigahertz. Después vinieron la antena de enlace satelital ya doméstico y ya es 10 gigas y es más pequeño, 2 así mismo. metros, ¿verdad? ¿Qué sería 70 gigas, que va a ser mucho Sí, menor? son de dimensiones milimétricas, muy Bien, pequeñas. Bien. Una pregunta un poco que me aclare. Usted me había mencionado una velocidad como 5.000 kilómetros por hora. ¿Qué eso implica? 500 kilómetros por hora. Un desplazamiento. Sí, es velocidad, decía en la presentación número 33. O puede ser en la presentación 31 cuando hablaban de ambiente, ¿verdad? De ya sea urbano, densa, rural. Pero mencionaron una... esta es la distancia máxima entre sitios. No, eso sí está bien, pero mencionaron como una tabla, dentro de una tabla, sí. ¿verdad? Esta, la antes movilidad. Antes. Es la movilidad de que el dispositivo se pueda mover hasta 500 kilómetros por hora. Esta tecnología, para en bueno. China actualmente se cuenta con un tren que es de 620 kilómetros por hora. Entonces actualmente la tecnología 5G ya no es... Sí, porque actualmente con el Sí, móvil solamente nomás ya se con una corta, movilidad de hasta 500 kilómetros por hora puede aguantar. excelente, o sea, usando dentro de tren bala Sí, igual ya. puedo...
Y ahora ya superaron esa velocidad con su tren bala y por eso en 6G se pretende darle capacidad otra vez a la red para abastecer. Bueno, pero excelente en el sentido de que este tema es muy complicado, pero presentaron en menos de 30 minutos un compendio excelente, así que no tengo otra pregunta. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, Gracias, profe. profe. ¿Quién era Aurora? Sí, muy buena presentación, mejoraron muchísimo realmente Sí. desde la pretesis, ¿verdad? Me gustó muchísimo la forma en que explicaron y bastante sintético, así como dice la profe, es un tema complejo y bastante amena la presentación, interesante y se puede seguir, está muy bien, ¿verdad? Tengo unas consultas nomás, más bien curiosidad, ¿verdad? Con relación al tema de las ciudades inteligentes, mucho ya desde hace años estamos hablando de ciudades inteligentes, incluso creo que la UIT tiene un premio para las ciudades inteligentes, algunas pueden clasificar como inteligentes, pero con esta tecnología tal vez ya sea probable que podamos implementar alguna ciudad inteligente acá en nuestro país. ¿Qué limitaciones ustedes ven en la ciudad de Asunción para que pueda ser una ciudad inteligente? Y primeramente tenemos que implementar las antenas y capacitar ciertos sensores que serían de bajo costo. Principalmente sería económico para la implementación. Es posible la implementación de ciudades inteligentes, ya sea para un estacionamiento donde podríamos tener para cada lugar un mini sensor que aguantaría hasta 10 años, que es posible. O sea, el problema sería más económico que... O sea, en la implementación de la red entonces sería la dificultad. Sí. Una vez, empezando luego con el tema de la disponibilidad de frecuencia, que recién en el 2024 Sí. estará disponible la de 3500, que seguramente va a ser el más utilizado, Sí, ¿verdad? ahí vamos a ver. Ya. Otra pregunta más, una última. Hablaron de la mejora en el mismo gráfico que hicieron la comparación de 4G con 5G, de la mejora en la eficiencia energética. No sé si se me pasó o no escuché bien. ¿Cómo que se consiguió esa mejora? Esa mejora se consiguió de acuerdo a que en el caso de los estacionamientos, se consigue un sensor, que dicho sensor tiene un modo de ahorro de energía, cuyo sensor no necesariamente se encarga de recibir, sino solamente de transmitir. De esta manera se ahorra energía al decirle a la red en qué momento él va a transmitir. O sea que la eficiencia nos referimos más bien a los dispositivos IoT, ¿no? Sí, exactamente. Ok. Y en cuanto a las antenas, por ser antenas de baja potencia, no necesita... La potencia es menos. Sí, porque necesitamos También, profe, antenas. hay otra parte de la eficiencia energética que se consigue focalizando la señal, utilizando de mejor manera la energía por cada transmisión, ya que se evita la dispersión de la energía. En ese caso también se considera como eficiencia energética. Con el beamforming. Sí, con el beamforming. Ok, perfecto, muy buena presentación, eso nada más. Muchas Felicidades. gracias. Bueno, antes que nada, en cuanto a lo que dijo la ingeniera Aurora, de que le mejoraron bastante, me pone contento que ese día después de la pretesis ustedes se fueron a mi oficina porque yo tuve problemas de conexión y fueron a preguntarme si tenía algunas consultas para ustedes, ¿verdad? Y cuando eso yo le di un yeyao por el tema de por qué tienen que ponerse nerviosos si ustedes conocen lo que están presentando, y esa mejora que veo ahora es muy buena. O sea que la presentación que hicieron con la seguridad que hablaron, les felicito por ese lado, ¿verdad? Quería empezar por eso porque hasta tenía un poco de duda. Después de esa, ustedes son conscientes de la pretesis cuando tuvieron con mucho nerviosismo, pero se mejoró en un 100%, primero que nada. Segundo, consultas muy pocas tengo, ¿verdad? Pero hay algo, no sé si se me pasó a mí. ¿Podrías poner un poco el primer escenario de despliegue? No sé si visto bien. Una duda. Este. Ahí está.
Vos, Rodrigo, dijiste que las frecuencias de portadoras posibles son de 3,5 GHz con un ancho de banda de 20. Es así, ¿verdad? Porque ahí ves 200. No, Creo que 200, es 200. 200. Ah, porque mencionaste 20 Ah, y ahí habré me quedó equivocado, la... no. Para 700 es 200. Sí, visto los 20. demás. Para los demás sí, visto. Por eso Pero justamente es 200 para 3.5. Está excelente. Era más bien una, como te digo, una curiosidad porque me dejó esa duda cuando hiciste la exposición. Hablaste también de... No, perdón, eso ya preguntó la doctora Miki, así que voy a ir por otro lado. La reutilización de la infraestructura actual existente. Sí. Evidentemente, todas las operadoras van a querer utilizar lo máximo posible de su infraestructura actual por cuestiones económicas más que nada y de velocidad de despliegue también. Entonces yo les consulto, la implementación de esta tecnología 5G implica un cambio muy grande, un cambio total, gradual. ¿Qué parte de la infraestructura se seguiría utilizando de la existente? Evidentemente las antenas sabemos que van a cambiar los tipos de antenas, pero además de eso... Sí, primeramente, para conseguir ese despliegue, sería un despliegue no autónomo, porque utilizaríamos la red 4G actual. En este caso, lo que haríamos es que la antena LTE, en este caso, solamente se encargue de la interfaz de control. Entonces, solamente necesitaríamos para los requerimientos del 5G una antena 5G. Entonces, de esa manera, no gastaríamos, el operador no gastaría en costo del núcleo de red, porque solamente ya utilizaría la red 4G existente. Solamente necesitaría la antena 5G. Sí, pero no creo que eso sea solamente antena, o sea, tendría que la parte de la radio base, algunos otros cambios, o es más todo por software nomás. Para tener un 5G autónomo, sí se necesita virtualizar el core, el núcleo de la red. Y en el caso de utilizar la infraestructura ya existente, es el caso de Brasil, utiliza pero realiza la asignación dinámica del espectro radioeléctrico. Y esa es una de las limitaciones al utilizar la arquitectura no autónoma, que no se puede conseguir todas las capacidades reales que se necesita con 5G, ya que el espectro que se utiliza es de poco rango. Sí, la pregunta va más que nada porque estuvieron mostrando que hay varias, aunque 14 están implementadas, dijeron, ¿verdad? 14 son las disponibles comercialmente, pero 30 están implementadas. Y entonces mi consulta iba, tenemos acá 4 operadores, pero ninguno está todavía ni empezando. Todavía. Entonces, ¿cuál sería la limitación? Yo me hice más bien la pregunta, y ustedes como están investigando esto, ¿qué les parece cuál podría ser o cuáles podrían ser los motivos principales por los que todavía no inician la implementación acá? Yo creo que es más por el tema de que todavía no se puede licitar la frecuencia de 3.5, que es la principal utilizada actualmente globalmente. Recién en el 2024 va a terminar la licitación, la licencia que tiene actualmente. Okay. Más bien sería por el lado del espectro. Y bueno, la última consulta es una curiosidad. Hablaban del 6G. ¿En qué países están más adelantados no creo que con implementación, pero por lo menos con pruebas o aplicaciones experimentales que estén haciendo del 6G? Yo actualmente lo que leí un artículo era de China. China. De China. Sí, porque mencionaban por el caso de los 500 kilómetros por hora y justamente en China, que Sí. ya no da para 600, mejor dicho, ya no da para 620 kilómetros por hora. 620, entonces ya tendría que ir al 6G. Sí. Y bueno, eso es todo. Me uno a las felicitaciones de los profesores que me antecedieron, y ahora nos van a dar un tiempito, vamos a analizar juntos y volvemos en un minutito para darle la nota final. Muchas gracias. Y bueno, la mesa examinadora ya ha analizado en conjunto, ¿verdad?, para poder determinar el resultado de este trabajo presentado por los alumnos. Hasta dentro de un minuto la ingeniera Aurora va a decirles. Rodrigo José Luis,
Primero les quiero reiterar otra vez mis felicitaciones, estuvo muy bien el trabajo. A mí realmente me gustó mucho, además acompañé las investigaciones que ustedes hicieron, para mí muy importante y oportuna en este momento. Yo creo que ahora en el mundo estamos viendo lo importante que son las comunicaciones y todo lo que tenemos que hacer todavía nosotros acá en nuestro país para poder disponibilizar estos servicios a toda la población. De mucha utilidad veo que es el trabajo de ustedes. Y hablamos un poquito ahí con relación a la calificación y decidimos ponerles la nota máxima de 5. Felicitaciones. Gracias. La facultad otorga a los nuevos ingenieros unos pines de reconocimiento. Nos gustaría que, si están los familiares de los ingenieros, puedan pasar para colocarle los pines correspondientes. Y bueno, ahora también, como es costumbre en nuestra carrera, uno de los profesores le va a dar algunas recomendaciones a los nuevos ingenieros, en este caso la doctora Miki Saito. Gracias, señor director. José, ¿verdad? Rodrigo, realmente muchas felicidades. Acaban de pasar del estamento estudiantil que tantos años llevó, ¿verdad? Digo, bueno, pero se esmeraron y estás pasando al estamento graduado. O sea, oficialmente ustedes son ingenieros, ¿verdad? Electrónicos, que tienen la calidad de ser acreditados, ¿verdad? A nivel nacional, como también internacional, regional, que es a nivel Mercosur. Así que además de realmente ser como ustedes son, tienen una garantía de la Universidad Nacional de Asunción. Así que lo que recomendamos es que lo aprovechen, trabajen con honestidad, transparencia, mucha ética, ¿verdad? Y que tenga mucho éxito. También hay que recordar que nuestra Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Dependemos del presupuesto de la nación, donde todos los paraguayos contribuyen para que nosotros podamos ir avanzando. Así que de alguna forma no se olvide de retribuir al pueblo paraguayo, ya sea a nivel profesional como también a nivel de solidaridad. Es seguro, de por sí ya ustedes ya lo hicieron, pero no se olviden porque eso hace la diferencia en la Facultad de Ingeniería. ¿Sí? Y por último, siempre tengo un poquito de añadido porque veo un poco como extranjera, ¿verdad? Los paraguayos siempre tienen un potencial que estando en Paraguay no se les ve, pero cuando van al extranjero tiene una diferencia en el sentido de que son muy geniales. ¿Qué significa eso? De la nada soluciona problemas. Y ustedes son un vivo ejemplo, ¿verdad? Temas como este tema de 5G, que es bastante complejo, lo sintetizaron de una forma que daba gusto escuchar, ¿verdad? Así que entonces ustedes no se olviden de que además de tener una garantía por ser de la Facultad de Ingeniería, también tiene una, una insignia de lo que es el paraguayo, ¿verdad? Por algo lo está como el centro de América Latina, ¿verdad? Siempre se sobresale lo que es la solidaridad. Así que éxito en sus vidas profesionales, que a partir de esta fecha, ¿verdad? Empieza. Muchas felicidades. Gracias. Ahora queremos escucharle a los nuevos ingenieros. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por estar aquí.
en primer lugar, a mi madre, que es la responsable de que yo esté aquí hoy. Y a ella le dedico este logro. Quiero agradecerle a todos los presentes, a mis hermanos, a mi novia Larisa, a mis amigos, a mi compañero, a mis profesores, especialmente a la ingeniera Aurora, que nos acompañó en este trabajo, y a todos, en especial también a Carol, que siempre en toda la carrera nos ayudó, y a todos los presentes. Muchas gracias. Yo también quisiera agradecer primeramente a Dios, que nos ayudó desde el comienzo. Quisiera agradecer a mi padre Benito Cáceres, a mi mamá, que siempre estuvo conmigo desde el comienzo. También quiero agradecer a mi novia, que me ayudó durante todo este tiempo. También quiero agradecer a todos mis amigos. A mi tutora, la ingeniera Aurora Núñez, que siempre nos hinchó día y noche, que con un látigo prácticamente nos tuvo. La ingeniera Mili, que siempre nos alentó de las materias. Al ingeniero Resquín, aunque en teoría de circuito siempre nos aplazaba. Gracias, igual. A la madre de mi compañero de tesis, que me aceptó en su casa. Y a mi compañero de tesis, por supuesto, por aguantar tanto tiempo, todas las dificultades que tuvimos. Muchas gracias a todos.